nosotros, y yo quería empezar preguntándole a Jorge del Castillo, ¿por qué se quiere tumbar la bancada aprista al presidente del Consejo de Ministros? Jorge. Bueno, esto es bien interesante. En la sesión, claro, es muy larga, la gente no la sigue necesariamente, pero cuando yo intervine, le hice ver al primer ministro que había dicho que daba certeza de que el día 7 el gobierno sabía la captura. El 7. La fuga de Inostroza, estamos hablando de eso, Así para que es. la gente se ubique en contexto. ¿No? Ajá. Entonces le pregunté si no había un error que nos aclarara, y él confirmó que era el 7. Entonces le volví después de unos minutos a decir, otra interrupción le concedo, precíseme, además le hice una pregunta, ¿recuerda? Sí. Señor primer ministro, la pregunta concreta es, el 7, ¿el gobierno sabía o no sabía? Y vuelve a contestar que sí. Al día siguiente, hoy en la mañana, el presidente lo desmiente. Y dice, no, no fue el 7, fue el 17. Y dice que ha sido un lapsus. Bueno, es que no puede ser lapsus, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque él dijo que no lo habían dicho por la gobernabilidad. Entonces, no tiene sentido argumentar el factor gobernabilidad si estamos hablando del 17. ¿Cierto? Entonces, lo que usted considera es que el presidente del Consejo de Ministros ocultó información con el pretexto de la gobernabilidad, pero que estaba perfectamente enterado 10 días antes y no se tomó ninguna medida para traer a Inostroza. Que era por la gobernabilidad. Y bueno, en la parte noticiosa de este canal quizás puedan poner toda la parte pertinente del debate para que la gente saque su propio juicio. Porque la gente prejuzga, ¿no? ¿Por qué hacen? ¿Por qué se lo quieren tumbar? No, nosotros queremos, en primer lugar, precisar posiciones respecto a este punto, porque no es una broma, si es que fuere cierto, haber ocultado una información 10 días. Porque si sabían el 7, vamos a ponernos en la hipótesis 1, sabían el 7, tal como él mismo lo dijo. Ahora dice que es un malentendido, lo dijo 3 veces. Un lapsus será una vez, 3 veces, es distinto. Entonces, lo pudieron haber detectado en Ecuador y detenido en Ecuador. Si se enteraban que tomaba el avión a Holanda, tenían 12 horas para esperarlo en Ámsterdam. Sabían que estaba yendo en KLM porque en Ecuador lo pueden averiguar. Entonces, lo que hay de fondo es que una intención del gobierno de darle tiempo a César Inostroza. ¿Le convenía al gobierno que se le escapara este juez supremo prontuariado? ¿Le convenía a ojos de la comunidad internacional? Hemos hecho un papelón. A ver, claro que es un papelón, porque resulta que hasta hace pocos días Inostroza tenía control policial y se lo retiraron. ¿Cuándo se lo retiraron? Se lo retiraron. ¿Y por disposición de quién? No, porque seguramente cuando cesó como vocal, como juez supremo, el protocolo policial debe decir se retira. Pero nadie en el gobierno pensó, pese a que el propio presidente de la República está diciendo que él es el cabeza de una organización criminal y que estaba en camino de un levantamiento de fuero para apresarlo, y a nadie se le ocurrió ponerle un policía que esté con él. ¿No le parece una severa negligencia? ¿También el APRA tiene la culpa de eso? No, pero a ver, había motivos para ponerle un policía a custodiarlo. Pero por supuesto. ¿Bajo cuál lógica? Porque el fiscal no podía actuar mientras el Congreso no le levantara debido al cargo que tenía Inostroza. ¿Qué dice Víctor Andrés García Belaúnde? Lo que yo digo es que la policía, por mandato, decisión política del gobierno... Decisión política del gobierno, es decir... Tenía que controlar ese hombre. ¿Cuánta gente tiene impedimento de salida en el país, doctor del Castillo? No sé cuántos lo tendrá. Pero entonces hay que ponerle a todos. Pero no todos son cabeza de una organización criminal, que es la que más está juzgando el gobierno. Y si es cabeza de una organización criminal, ¿por qué el gobierno no tramitó todo rapidísimo? Bueno, pregúntele al gobierno. Perdón, el Congreso, me refiero, en las votaciones. Si está tan convencido de que es cabeza de organización criminal, ¿por qué no se decidió eso en el Pleno cuando hubo que decir y se le dio la Yo creo que es interesante la pregunta porque, primero, hay que recordar, ya que estamos recordando cosas de personajes que siguen actuando en política. Cuando el Zoco Chiqui se fugó del Perú por Ecuador, por la misma frontera, el año 68-69, cayó un ministro. Era el régimen de Velasco. No había Congreso para echarle la culpa. No había Congreso. Y el general Valdivia Morriverón cayó, tuvo que
renunciar y por supuesto el directorio del BCR fue todo removido. Pero ha renunciado un ministro también ahora, Está bien, pero eso es aceptar una responsabilidad y en buena hora que sí sea, Ha hecho bien Medina. Claro. Ha hecho bien Medina en irse, pero hay que recordar que este señor es vocal supremo, es como equivalente a un ministro de Estado o a un parlamentario, es la máxima autoridad en la justicia. Si era jefe de una banda criminal, de una organización criminal, es decir, ha debido tener algún tipo de vigilancia porque la DINI está para eso. La DINI persigue y hace reglaje y hace chuponeos de periodistas, de políticos, de empresarios. Hemos visto cómo lo ha hecho hasta hace muy poco. La señora Ana Jara tuvo que renunciar por eso. Entonces, con todo esto, el señor ha viajado 1.400 kilómetros hasta Tumbes, nadie lo ha registrado, nadie lo ha parado, ha llegado, ha entregado su pasaporte y ha ido. Pero hay algo, ¿a quién le conviene? A ver, hay algo más. ¿Usted cree yendo a la pregunta tuya, Mávila, fíjate, gracias a que el Congreso guardó el debido proceso, es que probablemente el asilo no se dé en España y se dé después la extradición. Porque si no hubiese habido ese debido proceso, con todas las cosas que ha tenido, es decir, dirían allá que había una persecución política, que no existe, por supuesto. A ver, el 28 de septiembre la Comisión Permanente aprueba destituir e inhabilitar de la función pública por 10 años a César Inostroza. Excluye el delito de pertenencia a una organización criminal y todo esto genera una reacción pública contraria. Parece que ahí le quitan la seguridad policial. Allí han debido redoblarle la vigilancia. Pero ustedes estaban haciendo, ciñéndose a lo que llaman el debido proceso en el Parlamento. Estamos hablando, Mávila, de dos cuestiones. Hay una severa negligencia, por decirlo menos, de no haber hecho el seguimiento de este hombre. Han debido hacer el seguimiento. Es una negligencia, una irresponsabilidad. Ha viajado él 1.000 y pico de kilómetros hasta la frontera, ha cruzado, y no hay un guardia que lo haya parado en una esquina. Pero por eso le digo, es decir, vamos a tener que asignar a todos aquellos que tienen impedimento de salida del país. Es que no todos son vocales supremos, no todos son jefes de una banda. Pero precisamente no todos llegan al Parlamento con la necesidad del antejuicio y con la necesidad que el Congreso destrabe para que la Fiscalía investigue. Si hay otro vocal supremo que esté en igual situación, tienen que actuar de la misma manera, ponerle vigilancia. ¿Cuántos habrá? No hay, espero que sea el único. A ver. No sé qué quieres defender, Mávila. No es que quiero defender, simplemente me estoy guiando por la cronología, porque el 4 de octubre el Pleno aprueba acusar a Inostroza por 4 delitos, el 7 de octubre se va del país y el 16 envía el expediente acusatorio, 12 días después, y la rúbrica de Salaverry si el 4 en la madrugada, porque eso fue a la 1 de la mañana, se aprueba. Es un acto público, transmitido por la televisión. ¿Tú lo has visto? Y no podía. Vamos a una pausa porque nos cuelgan del pescuezo a todos. Nos vamos a una pausa y regresamos con los comentarios finales de nuestros invitados sobre este tema. ¿A quién le convenía que César Inostroza se fugara? Si se hubiera fugado y ustedes estaban tramitando, ¿no hubiera sido un golazo para el gobierno en contra del Parlamento como jugada política? Seguramente. Ahí lo dejamos y regresamos en unos segundos. Revista. Muy bien, avanza la hora. Congresistas, continuamos hablando. Yo decía, ¿a quién le beneficia políticamente? ¿Para quién era un gol el hecho de que Inostroza pero da la casualidad que la desidia del Congreso que ha habido, digamos, lentitud en los trámites, ¿es cierto? ¿Reconoce? Claro que sí, y ahí están los responsables, pero eso no hubiese cambiado las cosas, porque esto sale publicado el 6 y el 6 mismo el señor toma su auto y se va caleteando por toda la costa, pasando 12 controles policiales más peajes, nadie lo reconoce, a pesar que hoy día es más conocido que, su cara es más conocida que la de Gareca, se va y coordinadamente y cruza la frontera. Y entonces la pregunta es,
si fue el domingo 7, o sea, el primer día útil era el 9, o sea, aún llegando el 9 se llegaba tarde. Correcto. O sea, eso no ha cambiado las cosas. Lo que sí me preocupa es lo que ha dicho el ministro Villanueva con respecto al presidente Vizcarra, que han confundido entre el 7 y el 17. Pero esos días ha estado en Ecuador. Y si se hubiese sabido el gobierno que estaba en Ecuador, podía Ecuador expulsarlo de Ecuador. No puede expulsarlo de España, porque ha entrado legalmente a España, pero a Ecuador sí podían expulsarlo. Y ese es el problema, que el gobierno no sabía o no quiso saber, porque ha podido una llamada telefónica a Lenín Monero y lo expulsaban en ese momento y regresaba como regresó Orellana al Perú. Bueno, sin pero necesidad rápido el Ejecutivo, reconocerá Jorge del Castillo. Al revés. Oh, ya está capturado. Actuó con severa negligencia, que lo han capturado en buena hora. Pero quiero poner un ejemplo de cómo cuando se quiere se hace. Cuando se vacó por renuncia a Pedro Pablo Kuczynski, nos pasó 10 días, ¿no? Al día siguiente fue allanada su casa. ¿Sí o no? Entonces cuando se quiere, se hace. Entonces el procurador se movilizó y no guarda silencio. El fiscal actuó y un juez proveyó. Pero acá, paso de tortuga, para ver quién tiene la culpa. Eso es una tontería. Hay responsabilidades compartidas, eso es verdad. Pero la carga mayor se la lleva el Ejecutivo. Y ahora, todavía nadie puede cantar victoria. Porque hay una cuestión en la extradición. Tú lo sabes bien, Vito. La organización criminal, tengo entendido que no es un delito existente en España. Si es que lo pueden extraditar por otros delitos, pero no por ese. Porque tiene que haber identidad de delitos, aquí y allá. ¿Me entiendes? Y no estoy defendiendo a nadie, estoy señalando un tema técnicamente jurídico. Tenemos 2 minutos para el aire. Entonces, para resumir, lo que piensa Jorge del Castillo es que el presidente del Consejo de Ministros tiene responsabilidad en que el señor Inostroza hoy esté en España, con todos los obstáculos que tiene para poder ser regresado al Perú. Vamos a hablar, para ser correcto, ¿motivos para censurarlo? ¿Es eso correcto? De responsabilidades políticas, ¿no es cierto? Pero eso supone la censura obligatoria. Yo no puedo pensar en lo absoluto dolo en la acción de César Villanueva. Hay responsabilidades políticas porque además el presidente a su primer ministro lo ha dejado offside. ¿No es cierto? Va y dice 7. No, usted se ha equivocado, hay un lapsus 3 veces. No, eso no es viable. El otro día también va César Villanueva al Congreso, vota por la bicameralidad y después el presidente lo desautoriza. Eso el presidente, quita piso. Si desautoriza a su primer ministro es porque no lo necesita y no lo quiere. A ver, antes de terminar, tenía que preguntarle a Víctor Andrés García Belaúnde por estos cuestionamientos que tenía usted contra el nuevo ministro del Interior. Sí, yo creo, bueno, ese es muy largo, estamos acabando, pero creo que es una mala elección. ¿Por qué? Es un hombre vinculado al chuponeo, a los chuponeos del Callao, a los chuponeos que han habido, el seguimiento o este aparato de policías que tenía Orellana a su servicio para poder extorsionar a la gente, chuponear, etcétera. Es decir, él está vinculado a todo eso. A mí creo que es un mal nombramiento y creo que el señor Vizcarra se equivoca esta vez. ¿Y va a apoyar Acción Popular la moción de censura presentada por el Partido Aprista? Habrá que consultarlo con mi bancada, ¿no? Pero está absolutamente convencido de los argumentos. No, yo creo que el primer ministro, que lo acompañe en este programa, no sirve que lo acompañe, salimos y nos peleamos. Pero pelense acá, esa es la idea. No, pues que no ha habido motivo. Claro, no había pregunta que nos haga no había pregunta que nos haga dividirnos, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que el primer ministro no ha dicho la verdad ante el Pleno. Y eso, evidentemente, merece más que una censura, una interpelación. Una explicación, ahí debería ser. Yo sí respaldo el nombramiento del general Morán Soto como ministro del Interior. Me parece que es estupenda nominación. Nos queda claro. Por este lado va la censura y el apoyo al ministro, por ahí la desaprobación al ministro y no necesariamente la censura, sino una explicación. Nada de esto quita la opción que le planteamos, si él no respondió, de abrir vías de diálogo entre el gobierno y el Congreso o los partidos políticos. Yo creo que eso es lo que no está haciendo el gobierno y está muy mal. Y lo que le está pidiendo. Pausa y regresamos en 20.